¿Estoy grabando acá? Bueno, vamos a ver qué saben acerca de los cambios de estado de la materia. Recién estuvimos conversando un poquitito y vimos que había un ejemplo, todos conocemos el agua, cuando calentamos el agua para hacer fideos, por ejemplo. Cuando el agua hierve, si nos olvidamos de sacar el agua de poner los fideos, ¿qué pasa con el agua? Se terminó yendo toda, es decir, todo el agua pasó del estado líquido al estado gaseoso. Cuando ponemos agua líquida en el freezer, al rato, ¿qué ocurre? Se congela, hace masa, queda sólido. Queda en estado sólido, pasa del estado líquido al estado sólido. De forma tal que lo que estamos viendo es que la materia, en este caso, por no definir mi sustancia, mi compuesto, agua, el agua en este caso pasa de un estado al otro. En el primer caso, del estado líquido al estado gaseoso, y en el segundo caso que dijimos, del estado líquido al estado sólido. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que se llama cambios de estado. La particularidad de los cambios de estado es que el agua sigue siendo agua. ¿Está bien? La naturaleza del agua sigue siendo la misma. Bien, vamos a ver ahora qué sabemos sobre los cambios de estado. Y vamos a empezar, a ver si puedo hacer esto acá. Sí, ¿por qué no? Ahí. Vamos a empezar con el estado sólido que pasa al estado gaseoso. ¿Sí? Ese es complicado, ¿no? Se me ocurre, ahí está toda la lista acá a la derecha, ¿La ven ahí? Sí. Acá está toda la lista de los nombres que toman los cambios de estado. Muy bien. Después vamos a tener un cambio de estado correspondiente al estado gaseoso que pasa al estado sólido, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando se congela. Y luego tendremos que ver cuál es. También vamos a tener un cambio de estado del estado gaseoso al estado líquido. Va a tener un nombre. Y del estado líquido al estado gaseoso, al revés. Y después los cambios de estado entre sólido y líquido. El sólido que va a pasar al estado líquido. Bueno. Y el estado líquido. Y el líquido que va a pasar al estado sólido. Lo hago con el mouse porque si no se ve mi brazo. No tengo una cámara externa. Muy bien, después vamos a ver el otro, el último. Ah, bien, ¿cuál conocemos de toda la lista de que hay acá? ¿Cuál conocemos? Solidificación. ¿Qué es solidificación? Que pasa de líquido a sólido. Muy bien, cuando un cuerpo que está en estado líquido pasa al estado sólido, lo llamamos solidificación. ¿Un ejemplo? Uy, perdón. ¿Cómo? Del agua a hielo. Del agua al hielo, muy bien. Solidificación. Ahí lo vamos a poner. Ya tenemos uno menos. El líquido pasa al estado sólido. Muy bien. No sé por qué no quedó ahí, pero ya va a quedar. Muy bien. ¿Cuál otro? ¿Ebullición? ¿Alguien sabe? Ese de gas con gas. Eso de sólido se va a gaseoso. No. Ese es otro. Hierve. Sí, pero no el sólido. ¿Quién hierve? Líquido a gaseoso. El líquido pasa al estado gaseoso y lo llamamos ebullición. Muy bien. O sea que estaría algo por acá, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Ebullición, perfecto. ¿Qué otro? Después Después tenés la condensación de líquido a gaseoso. ¿Condensación? se condensa. No, no me gusta eso. De gaseoso a líquido. De gaseoso a líquido. de gaseoso a líquido. Se condensa. Se condensa y se hace líquido, de gaseoso a líquido. ¿Qué pasa cuando calentamos el agua para hacer fideos y tenemos la tapa esa de vidrio y se forman gotitas ahí? Se condensa. Bueno, el agua en estado vapor, que se desprende del agua en estado líquido, toca la superficie fría de la tapa de la cacerola y se condensa. ¿Qué otro caso conocemos de condensación?
¿El invernadero? La lluvia. ¿Cuál? La lluvia. Con el calor del agua se condensa. Lo pusimos mal acá, ¿eh? La flecha, yo no miré la flecha. Esto es ebullición, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Ahí. Sí, de líquido. Y ahora condensación, cuando los gases pasan al estado líquido. ¿Está bien? Bueno. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? ¿Me dan otro, por favor? La lluvia. La lluvia, ¿qué pasa con la lluvia? Con el agua. Con el calor se condensa y se hacen las nubes. Sí, bueno, es un proceso más complejo para entender, pero fíjate vos cuando vas a calentar el auto en el invierno, te encerrás, pones un poco de radio y se empañaron todos los vidrios adentro del auto. ¿Qué pasó ahí? Se condensó el vapor de agua que hay dentro en el ambiente. ¿Qué pasa cuando nos servimos una gaseosa en la mesa en casa que está fría? La botella transpira, entre comillas, el vaso se moja, entre comillas, se moja el mantel, entre comillas. ¿Y esa agua de dónde salió? La condensación del vapor de agua que hay en el aire, que toca una superficie fría que se llama vaso o botella, y pasa al estado líquido. Por eso aparece agua en los vasos y nos mojamos. Muy bien, ya tenemos algunas. ¿Qué es la fusión? Muy bien. La fusión es del estado sólido al estado líquido. ¿Un ejemplo? ¿De sólido a líquido? Sí. De hielo a agua. El hielo-agua, dejamos el cubito ahí sin usarlo y al rato está en forma, no de hielo-agua, de hielo en estado sólido a hielo-agua en estado Líquido. líquido. De agua en estado sólido a agua en estado líquido. Muy bien. Ok. ¿Algo más? Otro ejemplo puede ser, profe. La cristalización. La fusión. Calentamos un metal a altísimas temperaturas, como usan los herreros para darle forma, para hacer una hoja de un cuchillo. Cuando calentamos o derretimos un plástico, muy bien. Como normalmente se llama termofusión, lo que se hace para acá. Calentamos el plástico y le damos propiedades de más fluidez y lo podemos deformar. El plástico es un sólido y a altas temperaturas se puede comportar como un líquido, ¿por qué no? Bien, nos quedan 4. Cristalización. Ese de Líquido a sólido. Cuando un gas pasa al estado sólido, cristaliza. ¿Está bien? Muy bien. Las casas sería, por ejemplo, Bueno. no llovió, no hay agua, pero igual. Puede ser, claro, el vapor de agua que está en la atmósfera que se forma escarcha. Muy bien el ejemplo, ¿eh? ¿Y acá qué hacemos con la sublimación? De sólido a gaseoso. ¿No queda otra más que ahora? ¿Un ejemplo de sublimación? Yo tengo 2, pero bueno, tengo ventaja porque todos los años ¿Estudiaste? doy 2 ejemplos. Nunca encontré el tercero. No, mentira, pero... A ver, ¿alguno? ¿Qué dicen? Hablen fuerte porque no se dan después ahí, ¿eh? El carbón, eso cuando se quema, pues no. No, algo relacionado con los helados. líquido. Con los helados, cuando nos dan helado y le ponen algo para que llegue... ¿No? Ya está antojado. Ya han tocado de lado. Está allá a la izquierda, está amamantando en este momento. Bueno, antojos. ¿Qué más? Yo tengo uno. Y ustedes me dicen otro. Yo les digo uno, el hielo seco. ¿Nunca vieron que al helado le ponen hielo arriba y lo tapan después? Es dióxido de carbono en estado sólido. Y si yo agarro hielo seco y lo dejo a casa, sale humo, porque pasa directamente del estado sólido al estado Eso líquido. cuando queda muy congelado. Perdón, al estado gaseoso y nunca pasa por el estado líquido. Por eso dicen que esto No. Eso está demasiado O sea, vos no puedes respirar dióxido de carbono. Respirar porque te vas a morir. no le puedes generar. ¿Qué pasa si le pones una? Nada, es dióxido de carbono. De hecho, las gaseosas tienen dióxido de carbono adentro, que son los globitos que le da la burbujita. ¿Eh? ¿La fría? No, es dióxido de carbono todo gaseoso. Ahora, Qué bueno. si el dióxido de carbono, para tenerlo en estado sólido, hay que enfriarlo mucho. Entonces ahora tengo un cubito de dióxido de carbono, no de agua. El dióxido de carbono CO2, un átomo de carbono unido a 2 átomos de oxígeno. Un gas de efecto invernadero. Bueno, ahora bien, está frío. Entonces cualquier cosa que esté en contacto con el hielo seco,
se va a enfriar. En este caso, el helado está en contacto con el hielo seco y se enfría. Pero si yo pusiera un cubito de agua para que se enfríe el helado, cuando llego a casa y el cubito se derritió, o sea, se fusionó, pasó del estado sólido al estado líquido, se formó líquido agua y me mojó todo el helado. Entonces uso un sólido que cuando pase al estado gaseoso, No se convierte en agua. perdón, que pase al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Porque si no me moja todo el helado, ¿se entiende? Entonces yo llego a casa con el helado que me mantuve frío, con ese hielo, pero es hielo de dióxido de carbono, no hielo de agua. Y ese hielo va alargando un humito, que es el mismo dióxido de carbono en estado gaseoso, ¿sí? Pero nunca pasó por el estado líquido. En cambio el agua hace estado sólido, cubito de agua, estado ¿Por eso se líquido, llama cuando hielo lo seco? está fundido, y después el estado gaseoso. En cambio el dióxido de carbono pasa directamente del estado sólido al estado gaseoso. Hielo seco. Otro ejemplo, Hielo seco. Profe, una pregunta. sí, ¿Qué título tiene esto? los cambios de estado de la Cambio de materia. estado. ¿Le puedes sacar una foto de mí porque no veo la Ah, sí, pero yo les paso eso, ahora se lo subo a YouTube. Ahora cuando termine, Y lo vas a ver en sacamos tu- la foto y le en ponemos tu yo la celular. foto y lo completo, dale. O sacarle fotos si querés. Muy bien. Ahí estamos. ¿Y otro ejemplo? Vamos, las borillas. No. Puede ser. Sí. La madera que pasa del estado sólido al estado gaseoso puede ser. Sí. Sí, si consideramos solamente, bueno, los compuestos de la madera como la lignina y nada más. Bien. ¿Qué otra cosa? Vamos, ¿cómo combatimos las polillas? ¿Con lisoform no? ¿Con No, qué? con la pastilla esa de cosas. No vale decir marcas. Es como la espiral. ¿Cómo se llaman esas bolitas? Naftalina. Yo pongo naftalina en una bolsita y voy a los 6 meses porque me olvidé, no hay nada. ¿Dónde está el charco de, entre comillas, de naftalina? No, la naftalina pasó del estado sólido al estado gaseoso directamente. Y ahí tenés otro ejemplo más de un sólido pasando del estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. ¿Está bien? Bueno, y finalmente tenemos un estado que se llama plasma, que es cuando a las moléculas de gas, al estado gaseoso, le aplicamos mucha energía, por ejemplo en forma de calor. Las moléculas se ionizan. Los electrones, después lo vamos a ver en este curso, los electrones que componen cada uno de los átomos que componen las moléculas, muchas palabras después vamos a ir viendo, esos electrones se desprenden, ¿sí? Y andan libres por ahí, ¿sí? Y entonces el átomo queda ionizado. Después lo vamos a ver más adelante, pero ese proceso da origen a lo que llamamos un estado de la materia plasma, ¿sí? Un ejemplo, ¿dónde vemos plasma? Ahí. Rayo. Sí, señor, en un rayo, muy bien. ¿En dónde más? Adentro de un tubo fluorescente, seguramente. Eso es plasma. El aire, por ejemplo, no es conductor de la electricidad. Yo en este momento estoy en un aula donde hay enchufes, no me estoy muriendo electrocutado. Si esto estuviera lleno de agua salada y hace contacto con los enchufes, yo me muero electrocutado, como si tuviera un cable. El aire no conduce la corriente eléctrica. El agua salada sí. Y el agua agua dulce. el agua Que no se ¿no? ioniza. En cambio, si yo ionizo el aire para hacer un plasma, puedo conducir la corriente eléctrica a través del aire. ¿Se entiende? Eso es lo que hace con el wifi, todo eso. No, esos son ondas Ah, ya. de otro tipo. Pero el aire, si yo lo ionizo, no vamos a ver cuál es el proceso de ionizar, pero yo lo puedo ionizar y cada molécula de aire está ionizada, eso quiere decir que los electrones se desprendieron de esos átomos que andan dando vueltas por ahí, ese aire ahora conduciría la corriente eléctrica. ¿Está bien? ¿Y por qué dice agua dulce, agua salada y no el agua dulce? El agua dulce también es No, el agua dulce, si no tiene iones, no va a transmitir la corriente eléctrica. El agua de la canilla tiene iones. El agua de la botella que compramos, agua mineral, tiene iones. Leemos la etiqueta y dice, está llena de minerales, tiene iones. Sí. La llamamos agua dulce, pero en química agua dulce hace referencia, agua azucarada. no, agua que no tiene contenido de sales.
¿Eh? O sale más pura todavía, agua destilada. ¿Está bien? Ya. El agua dulce, como la conocemos, sí tiene sales minerales Sí, disueltas. sí, ¿Eh? Ok. Cuantas más sales disueltas tiene, más conduce la corriente eléctrica. Y el caso inverso es este. Cuando vuelve a convertirse en estado gaseoso, porque dejamos de suministrarles energía, entonces ese estado, cambio de estado, se llama lo que dice ahí, desionización. ¿Estamos? Bueno, con esto hemos visto... Uy, yo sigo escribiendo acá. Una foto. Espera que voy a conectar acá. Para cuando la vaya la Sí, cuando termine. ¿Cuál es el título de esto? Sí, quería. Dale. Digo. Bueno, chicos, entonces el último que nos quedaba era este, que no encontraba el comando, que es la desionización. Estado de la materia. Y entonces ahí hemos visto todos los estados de la materia y cómo se llaman esos cambios de estado de la materia. Bueno, nos vemos en la próxima clase.